Hola, bienvenidos. Soy el profesor Juan Carlos Díaz Colchado, profesor de Derecho Constitucional Económico de la Maestría de Derecho Tributario, y en esta ocasión vamos a tener una entrevista con la profesora Ana Rita Gil. Ella es profesora de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa de Portugal. Asimismo, es consultora de las Naciones Unidas y también forma parte de un consejo consultivo del Congreso de Portugal. La profesora Rita, que me acompaña, ha sido también durante algunos años miembro del staff de asesores del Tribunal Constitucional de Portugal, así como adjunta del Defensor del Pueblo de Portugal. En esta ocasión vamos a conversar sobre algunos aspectos vinculados con la Constitución Económica de Portugal a fin de poder tener quizás una suerte de derecho comparado, algunos lineamientos, una aproximación a los principios y a los principales derechos quizás que están inmersos en la Constitución portuguesa y que nos ilumine, nos ayude también a comprender nuestras propias instituciones de la Constitución Económica peruana. Para ello, empezaré esta entrevista haciendo la primera pregunta, profesora Rita, ¿cuál es el modelo o régimen económico constitucional adoptado por Portugal? Muchas gracias, profesor. En primer lugar, me gustaría muchísimo de agradecer la invitación para estar aquí en esta entrevista. Vuestro interés en conocer un poquito del sistema constitucional portugués. Por eso un gran saludo desde Lisboa, ahora aquí en Lima, pero un saludo desde Lisboa. En respuesta a la primera pregunta, es muy interesante porque la Constitución portuguesa es de 1976 y ha sido aprobada después de la Revolución contra el régimen fascista de Salazar y después de Marcelo Caetano. Y el primer modelo económico no tenía ninguna correspondencia con lo que tenemos hoy. Era muy direccionado a la revolución socialista. Por eso tenía de frases y de preceptos como la reforma agraria, el régimen de proletariado, y era muy dirigente, nos llamamos una constitución dirigente para cambiar el sistema económico. Pero después, durante los años 80, tenemos que cambiar eso, porque nosotros queríamos ser parte de la Unión Europea y por eso la Constitución ha sido revisada muchas veces y toda esta carga ideológica económica se ha transformado. Y ahora es una Constitución que tiene una parte económica muy más suave y que nosotros podemos calificar como un sistema de economía social de mercado, como el Perú también. Pero es un modelo que busca procurar un equilibrio permanente entre la economía liberal, pero también el interés social, porque tiene una dimensión de interés social y de derecho social muy fuerte. Por eso diría que, de acuerdo con los mayores constitucionalistas portugueses, nos tenemos el principio de Estado de Derecho social, y el principio social está muy presente en la Constitución económica. Eso yo puedo decir en 5 factores que nos pueden decir eso. En primer lugar, tenemos una garantía constitucional de 3 sectores de actividad económica: la iniciativa privada, la iniciativa pública, que es una garantía constitucional, que es algo que es muy interesante, pero también un sistema cooperativo, social o de autogestión, que también es algo que es protegido de forma muy especial en la Constitución portuguesa, de tal forma que no se puede rever, cuando se hace de revisión constitucional, no se puede retirar el sistema cooperativo. Es una garantía muy fuerte. Después tenemos algunos sectores de actividad que la Constitución dice que el Estado debe intervenir. El Estado no puede ser neutro. Yo voy más a explicar eso después. Y hay otros que la Constitución dice la ley puede reservar
algunos sistemas solo para el Estado. Ahí particulares no pueden entrar. En tercer plano, tenemos nunca la referencia a planos económicos del Estado, que es algo que nos remite para economía planificada, pero no es eso. Es un plano que es un proceso profundamente democrático, participativo, participan las comisiones de trabajadores, de empleadores, es apenas para trazar una orientación para la economía, para el desarrollo nacional. Por eso no tiene carácter imperativo. Se llama plano, pero no tiene la carga ideológica de la planificación económica. En cuarto lugar, nos tenemos derechos fundamentales, que voy a hablar también, como libertad de empresa privada, de iniciativa privada, de propiedad privada, pero tenemos muchísimos derechos sociales que van a restringir fuertemente estos derechos más liberales, podemos decir. Y finalmente, el Estado tiene cada vez más, vaya siendo cada vez más grande esta función de regulador estatal de la iniciativa privada. Y la evolución ahora es que tenemos menos sector público, aunque sea una garantía constitucional de Estado poder tener sectores de actividades públicos, a menos hay una tendencia de dejar más para los privados y de agrandir más y más la función de regulación. En rigor, para concluir, este es un sistema que permite un equilibrio en cada momento entre una mayor libertad de la iniciativa económica y más peso en los factores sociales o regulatorios, y eso depende muchísimo del partido que está en gobierno. Son dos partidos normalmente, centro-izquierda, centro-derecha, puede cambiar más para un lado, para otro, porque la Constitución está construida en ese equilibrio permanente. Profesora Rita, muchas gracias por esta presentación del modelo o régimen económico adoptado por la Constitución de Portugal, lo que también nos lleva a hacer un contraste, porque también tenemos una economía social de mercado, aunque con características bastante diferentes, especialmente en lo que atañe al mayor, o en nuestro caso mucho menor, nivel de intervención del Estado, ¿no? Y en esa línea, quizás sería muy importante también ver cuáles son los principios del régimen constitucional económico de Portugal. Yo voy a empezar porque los principios los puedo dividir en dos, los liberales y los más sociales. Y empezando con los más liberales, tenemos claro el principio de derecho, es un derecho fundamental de propiedad privada, que aunque es sujeto a restricciones, porque se admite expropiaciones, requisiciones por utilidad pública mediante pagamento de una justa indemnización, compensación, y también que la propiedad privada tiene una función social, por eso puede ser requisitada para suprimir las necesidades sociales. Después tenemos el derecho fundamental de libre iniciativa económica. ¿Qué es eso? Incluye la libertad de investimiento, de acceso, de organización de empresa, la libertad de negociación, aunque también está sujeta a regulación y restricciones en materia de escuchar a los trabajadores, de cláusulas negociales que pueden ser abusivas. También tenemos muy cuidado con eso en restringir un poco el problema de libre iniciativa económica. Tercero, la libertad de competencia es también hoy uno de los grandes principios de la Constitución Económica Portuguesa, y aquí es no solamente de la Constitución Portuguesa, más una imposición de la Unión Europea. Por eso ahora cuando nosotros pensamos Portugal, España, todos los países de la Unión Europea, tenemos que pensar libertad de competencia entre todas las empresas de toda la Unión Europea. Por eso todas las autoridades, no tenemos una autoridad regulatoria que es la autoridad de competencia,
responde ante la Comisión Europea si garante la libertad de competencia también con las otras empresas de los otros países y Estados miembros de la Unión Europea. Pues es una libertad de competencia muy, muy vasta y tenemos aquí muy control con todo lo que es el Estado cuando financia empresas y todo eso, si está garantida esta libertad con concertaciones de precios, todo eso es muy controlado. Después tenemos también el principio de la iniciativa pública, que es la cosa que es diferente. Por ejemplo, hay que destacar que a diferencia de Perú, no está garantizada en la Constitución y también no hay cualquier sujeción al principio de subsidiariedad. No existen tampoco restricciones en cuanto al acceso del Estado a ningún sector, aunque debe entenderse que pueden existir restricciones derivadas de otros principios constitucionales. Por ejemplo, si el Estado va a empezar a tener iniciativa económica en todo, va a restringir la iniciativa privada. Por eso la iniciativa pública tiene que ser hacer con proporcionalidad y con respeto al principio de protección, de prohibición del exceso. Más, solo debe haber si hay un interés público. No puede ser solamente porque el Estado quiere investir en viajes turísticos, tiene que haber un interés público que justifique el investimiento en ese sector de actividad. Por eso, proporcionalidad, prohibición del exceso y también tiene que haber un interés público. Con todo, iniciativa pública es también un principio constitucional portugués. Profesora, justamente nosotros también, en cuanto a la perspectiva privada, liberal, tenemos mucho parecido de familia, pero en lo público, debido a una experiencia propia, cultural, de sobredimensionamiento del Estado, mala gestión de las empresas públicas, lo público ha retrocedido bastante, ¿no? Y aquí se entiende que el Estado debe tener un rol más promotor de lo privado y regulador de la actividad privada, ¿no? No hay esas iniciativa pública, ¿no? El principio de subsidiariedad empresarial pública no prohíbe, pero limita mucho la participación del Estado. Hay unas exigencias como que tiene que haber una ley del Congreso, tiene que haber una probada necesidad o utilidad pública para crear una empresa pública, ¿no? Y eso debido, como le comentaba, debido a la experiencia que hemos tenido de un Estado empresario muy deficiente, ¿no? Pero atendiendo a lo que nos comenta y sobre la experiencia portuguesa, ¿cuál sería el rol que tiene el Estado, ¿no?, en el modelo de economía social de mercado que tiene Portugal? Bueno, gracias, profesor. Para eso nosotros tenemos en la Constitución portuguesa muchas normas programáticas que nos dicen precisamente el rol, las tareas del Estado. En la norma central es el artículo 9, que dice que el Estado tiene las siguientes tareas. Muchas de estas tareas son tareas económicas o que tienen un impacto económico en la economía, como por ejemplo, dice, garantizar la independencia nacional, crear las condiciones económicas que promuevan la independencia nacional, garantizar los derechos y libertades con respecto para los derechos sociales, promover el bienestar, la calidad de vida del pueblo, la igualdad real de los portugueses, así como la realización, la transformación, la modernización de estructuras económicas y sociales. También la cuestión ambiental está siempre presente. También promover el desarrollo armonioso en todo el territorio nacional. Y para proseguir estas tareas, el Estado puede hacerlo a través de dos grandes funciones, ya que tenemos una intervención del sistema público. La primera función, el Estado aparece como empresario, es decir, el Estado es el productor o es el proveedor o distribuidor de bienes o servicios, o también aparece como regulador, es decir, que condiciona, supervisiona, planifica, promueve la actividad económica de los privados.
En el primer caso, el Estado va a producir directamente los bienes y servicios a precios inferiores. Es eso que es importante para garantir los derechos y los intereses públicos que son favorecidos por la iniciativa privada. Por eso el objetivo es de tener precios inferiores. Eso se aplica, claro, a los sectores que son considerados los sectores básicos, más urgentes, más importantes. En un segundo momento, la regulación condiciona positiva o negativamente la actividad de terceros. Así como lo decía, habíamos asistido progresivamente a una evolución que es un abandono progresivo del Estado productor y a un refuerzo, a una transición del Estado regulador. Porque ya tenemos algunas malas experiencias también. Hay un problema muy grande ahora en Portugal, por ejemplo, con la compañía aérea portuguesa, que es la TAP, pública, y que ha tenido muchos escándalos de problemas de gestión. Por eso tenemos el pueblo que clama que debería ser privatizado. Por eso esto no es de todo muy pacífico. Hay a veces situaciones en que el pueblo, el poder político, la oposición política clama que a sectores que deberían volver a las manos de privados. Muchos de estos sectores han sido nacionalizados después de la revolución. Nosotros teníamos una ley que no permitía la reprivatización. Ahora se puede reprivatizar. Por eso hay muchos sectores, como es el sector de transporte aéreo, en que se está ahora discutiendo que sería mejor devolver el sector a los privados. Por eso ahora estamos un poquito en la evolución de Perú, de dejar la iniciativa privada a sectores que voy a volver en unos minutos, que no podemos por imposición constitucional de devolver a privados, pero otros se dicen que es mejor dejar en las reglas de la competencia del mercado, no en las manos del Estado. Pero el problema es ese, es de garantir los sectores más básicos de derechos y también muchas veces de protección del consumidor, del medio ambiente, intereses públicos que son muy importantes para el Estado. Bueno, profesora, vemos que el rol del Estado en la economía portuguesa es bien potente, ¿no? Aquí, no debido a estas malas experiencias que hemos tenido y donde el Estado se reserva un rol de promover lo privado, pero como los años se han ido dando ciertos mecanismos de colaboración indirecta, de promoción, con inversión pública, ¿no? Pero que no van directamente a la persona, ¿no? Sino es por intermediación del mercado o de la iniciativa privada. Por ejemplo, aquí no podría hablar sobre un control de precios de alimentos básicos. Es un escándalo, sería. Bueno, y en esa línea, y hablando de los servicios públicos, ¿no? Que era lo último que nos comentaba, le comento que en Perú los servicios públicos están todos privatizados, salvo agua potable, saneamiento, ¿no? Pero en general están bajo gestión, administración privada, con regulación estatal, ¿no? Y en esa línea, ¿cómo es la experiencia portuguesa en materia de servicios públicos? Entiendo que están bajo gestión estatal, ¿no? Pero la gestión privada, la privatización, es un proceso que está sonando allá fuerte para que se dé. Tenemos que tener en cuenta las imposiciones constitucionales. Tenemos de partidos más a derecha que de vez en cuando claman por la privatización de todo y más alguna cosa, pero tenemos un problema, no es un problema para mí, pero para ellos es un problema que tenemos una constitución y es muy clara que mismo en algunos sectores tiene que haber actividad estatal, tiene que ser Estado, voy a decir. Por eso tenemos aquí las tarefas del artículo 9, pero después para realizar estas tarefas por imposición constitucional, en el capítulo de derechos sociales
se dice específicamente que tiene que ser el Estado a garantizar los siguientes: un sistema de seguridad social. Tiene que haber un sistema de seguridad social público y tiene que tener un contenido mínimo para las situaciones de jubilación, de maternidad. Por eso tiene que tener un contenido mínimo. Más una red de salud pública. Esto es una buena decisión. Ha sido ya apreciado por el Tribunal Constitucional porque venía una ley que eliminaba completamente el Servicio Nacional de Salud y ha sido considerado inconstitucional. Por eso tenemos que tener siempre una red de salud pública que la Constitución también dice los mínimos que la red tiene que asegurar. Después tenemos una red nacional para los servicios de apoyo familiar, como sea las escuelas para los niños muy pequeños. Por eso es también algo que tiene que ser costado, no puede estar totalmente dependiente de iniciativa privada. Más una red de establecimientos educativos públicos que cubran las necesidades de toda la población. Eso es muy importante porque no es solo haber escuela pública para toda la población. Y eso ha sido un problema también porque nos asistimos a un problema de desertificación del interior. El Estado ha empezado a cerrar escuelas. Eso violaba la Constitución porque las poblaciones estaban sin problemas, sin posibilidad de sus hijos frecuentar en la escuela pública. Por eso es también un problema. Después tenemos también que tener en cuenta que en los sectores de educación y salud, el sector privado y también seguridad social puede coexistir. Tiene que haber el público, pero puede coexistir. En algún caso, incluso el sector cooperativo, que es el tercer sector, que es muy querido de la Constitución portuguesa, puede también existir. Por ejemplo, en la educación, el sector cooperativo. Y aquí el Estado regula, supervisa y puede también subsidiar. Ese era un problema porque Portugal subsidiaba las escuelas privadas también. Y ha sido un problema porque el pueblo no comprendía el subsidio de escuelas privadas y había la alternativa de escuela pública. La Constitución hasta 1997 determinaba que tendría que haber también sectores básicos que eran exclusivamente del Estado. No podría haber iniciativa privada en estos sectores básicos. Eso daba muchas preguntas cuáles eran los sectores básicos, porque la Constitución no los definía. Decía apenas sectores básicos, la ley va a decir cuáles son sectores básicos y exclusivo para la iniciativa pública. Ahora, desde 1999, no es una obligación, es una posibilidad. La ley puede, si quisiera, decir que algunos sectores son sectores del Estado. Y son los sectores de distribución de agua para consumo público, de aguas residuales, las comunicaciones por correos. Los correos tienen que ser públicos, no pueden ser de servicio postal público. También tenemos correos de otro tipo que son privados. Transporte ferroviario, eso es algo que es normalmente, porque que no hay transporte ferroviario privado en Portugal, es muy cuestionado. Solo tenemos transporte ferroviario público, es una imposición de la ley, porque las líneas son dominio público. Eso no puede no ser la respuesta suficiente porque podrías concesionar. Se puede concesionar bienes de dominio público, las playas, cuando pones un café en la playa, pero aquí, por imposición de la ley, un transporte ferroviario no puede ser. Las explotaciones de puertos marítimos. Teníamos también las prisiones, pero ahora tenemos la primera prisión, que es una parcería público-privada. Por eso no puede haber prisiones totalmente, situaciones de reclusión totalmente privadas, tiene que estar siempre el poder público, pero puede haber esta otra forma, que es una parcería público-privada.
Los servicios públicos en Portugal son públicos, entonces, porque aquí, como le comentaba, todos están, bueno, la gran mayoría está privatizado o bajo gestión privada. Hay regulación estatal, pero básicamente por gestión privada. Y eso da pie pues a que pueda presentarse situaciones de abuso, ¿no? A veces el Estado reacciona a tiempo, a veces no. Y es muy interesante, ¿no? Ver esta perspectiva comparada para entender aquellas cosas en las que nos parecemos, como es en la comprensión liberal de iniciativa privada, pero claro, el contraste con lo público, ¿no? En esa dirección le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado, el que nos esté visitando en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le extiendo el agradecimiento de la doctora Sandra Sevillano, coordinadora del programa de Maestría de Derecho Tributario, así como del profesor Guillermo Bosta, quien es el coordinador del área de empresa de la Escuela de Posgrado. Y esperamos, si es posible, tenerla en una nueva oportunidad, en una nueva entrevista y quizás acompañándonos también en las actividades lectivas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y ha sido un buen aprendizaje para mí también sobre el sistema de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias.